ese chanerío que llamamos chilenidad. Vamos a leer un poco más de noticias de, no sé, que no encontré mucha cosa en El Ciudadano, pero vamos a ver el desconcierto. El desconcierto, que es un poco más sindicalista, creo. Yo creo que sí, el desconcierto. Muy específico, pero eso es lo que vale la pena, creo, no sé. Noticias específicas del desconcierto. Cierran paso los libertadores por hallazgo de Aedes aegypti. Es el mosquito transmisor del dengue. Sí, déjame decirle, si lo pican 20 mosquitos, se muere, hermano. Le da una dolor a los huesos terrible. No tiene nada de bueno. Dolor a los huesos no tiene nada de bueno. Nada, solamente un sufrimiento terrible. Y después uno se muere de diarrea. Con 10 mosquitos no se muere, pero también una mierda. Con un mosquito está todo bien. Aunque tampoco, no sé, le da una diarrea también. Cristian Neira. Este miércoles la Seremi de Salud anunció que decidió cerrar el tránsito en el complejo fronterizo Los Libertadores, luego de hallar un mosquito que transmite la enfermedad del dengue, por lo que comenzará la vigilancia tras encenderse todas las alarmas. La Seremi de Salud de la región de Valparaíso ordenó el cierre preventivo del complejo fronterizo Los Libertadores. ¿Será que el paso fronterizo es de la región de Valparaíso? Voy a averiguarlo, pero según este texto, sí. Cierre preventivo del complejo fronterizo Los Libertadores, luego de encontrarse una especie del mosquito Aedes aegypti, el cual es portador de la enfermedad del dengue. La medida, que fue acordada por autoridades tanto de Chile como Argentina, comenzará a las 12 horas de este jueves 19 de noviembre con el fin de activar todos los protocolos para este tipo de casos. Mira, de cualquier forma, el mosquito no va a sobrevivir el invierno chileno. El frío lo mata el mosquito. No tiene cómo sobrevivir. No hay mosquito en el invierno. En el invierno lo único que la gente piensa es en abrigarse. Pero mosquito, mosca, no hay. Quizá hay ratones. Y bueno, fue una noticia corta. Vamos a leer 20 noticias en el desconcierto. Y el desconcierto dice: pingüino de Humboldt es declarado monumento natural y queda prohibida su caza, algo así. Fenómeno de El Niño podría llegar este 2026 y preocupa a expertos por el NOAA de Estados Unidos anunció. Es imposible imaginar un futuro mejor. Vamos a leer esto. Es imposible imaginar un futuro mejor, por Tomás Pérez Muñoz, 17 del 2. Dirigente estudiantil. Una de las estrategias más eficaces de la ultraderecha contemporánea es precisamente la apelación a un pasado supuestamente robado.
una nación homogénea, una economía próspera, una familia ordenada, una identidad sin fisuras. No importa si ese pasado nunca existió en los términos en que se lo describe. Lo relevante es que funciona como refugio emocional frente a la intemperie del presente. Qué bien escrito. Te felicito, Tomás Pérez Muñoz. Está muy bien escrito. Es un lugar común de la ciencia política. Eso es todo lo... Siempre pasa eso, ¿no? Esa es la derecha, básicamente. La derecha siempre apela a un pasado glorioso. Pero ese pasado, mientras yo leía este texto, me imaginé a los rotitos siendo palomeados por los patrones del fondo. Entre comillas, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito, escribió Viktor Frankl. Entre comillas, el hombre en busca de sentido. No lo conozco. Aún sometido a la maquinaria de exterminio nazi, el neurólogo encontró una verdad inquietante. Lo que permite resistir no es solo la supervivencia física, sino la capacidad de proyectarse hacia un mañana, uno mejor. El futuro, ¿no? Hoy esa capacidad parece estar en crisis. Vivimos un tiempo en el que el futuro dejó de ofrecer promesas, no porque la historia haya terminado, sino porque las condiciones materiales han vuelto imposible imaginarla. Pregunta: ¿quién puede pensar en un mañana mejor cuando no sabe si podrá pagar el arriendo al fin de mes? ¿Cómo proyectar una vida cuando la precariedad se vuelve permanente? Y hablando en términos colectivos, basta con revisar las noticias internacionales de las últimas semanas para advertir cómo se ha desdibujado un horizonte común. La sensación dominante no es de avance, sino de incertidumbre. Para Mark Fisher, en su libro Realismo Capitalista, no hay alternativa. Esto no es accidental, sino estructural. El sistema no solo organiza la economía, también organiza los límites de lo pensable. Se instala así la idea de que no existe alternativa al capitalismo. A saber, cuando estalla una crisis tendemos a culpar a individuos o gobiernos, pero rara vez a la maquinaria que opera en silencio. ¿Sufre depresión o burnout? Es un problema personal que se resuelve con fármacos. La economía cae. Es culpa del gobierno de turno. El sistema, mientras tanto, permanece intacto. Mira, está excelente este texto. Con más textos así voy a leer El desconcierto antes de El ciudadano. De esta forma, la desesperanza se consolida como clima epocal. Y no en cualquier momento histórico, pues el orden mundial, surgido tras la Guerra Fría, atraviesa una crisis evidente. El relato del triunfo definitivo del capitalismo bajo hegemonía estadounidense se ha erosionado. Hoy el imperio norteamericano disputa su liderazgo con China, mientras sus propias contradicciones internas debilitan aquella promesa de estabilidad social, de estabilidad global. La pura verdad, los 90 fueron buenos quizá. Estados Unidos fue bueno en los 90 o algo así. En este contexto de incertidumbre emerge la retrotopía, concepto acuñado por Zygmunt Bauman. Retrotopía, a diferencia de la utopía, que proyecta un futuro ideal, la retrotopía mira hacia atrás. Se instala la idea de que todo pasado fue mejor. Bueno, los nazis hacían eso. No necesariamente como proyecto político explícito, al menos en un inicio, sino como sentimiento cotidiano. No es extraño oír que antes había más seguridad,
que la vida era más barata o que, entre comillas, las cosas funcionaban mejor. La retrotopía entonces es ante todo un sentimiento de época frente a un futuro que no logramos divisar. Nos refugiamos en un pasado idealizado en el que nos podemos refugiar. Dicho estado se trata de una consecuencia del capitalismo y el problema se refuerza cuando se emplea como táctica política. Una de las estrategias más eficaces de la ultraderecha contemporánea es precisamente la apelación a un pasado supuestamente robado, una nación homogénea, una economía próspera, una familia ordenada, una identidad sin fisuras. No importa si ese pasado nunca existió en los términos en que se lo describe, lo relevante es que funciona como refugio emocional frente a la intemperie del presente. La retrotopía entonces deja de ser solo un sentimiento difuso y se convierte en programa de la derecha extrema. El malestar social encuentra un relato simple. No estamos peor por las contradicciones estructurales del sistema, sino porque alguien nos arrebató lo que era nuestro. Migrantes, minorías, movimientos sociales o gobiernos entre comillas progresistas pasan a ser los culpables de un declive que en realidad tiene raíces más profundas. Así, la nostalgia se politiza y el miedo se organiza. Se genera pues un círculo vicioso. Un sistema que cancela el futuro produce desesperanza. La desesperanza alimenta la nostalgia. La nostalgia es capturada por proyectos reaccionarios que prometen restaurar un orden perdido, pero que en última instancia no hacen sino reforzar las mismas estructuras que originaron el malestar. Por eso la disputa no es únicamente económica ni institucional, es también una disputa por el horizonte. Imaginar un futuro mejor no es ingenuidad, es una condición de posibilidad para cualquier transformación. Sin horizonte solo queda administrar la decadencia o refugiarse en el pasado. Con horizonte, en cambio, se abre la posibilidad de construir algo distinto. La pregunta entonces no es si es imposible imaginar un futuro mejor. La pregunta es quién se atreve a hacerlo y con qué proyecto colectivo, antes que la nostalgia termine por clausurarlo definitivamente. Muy re bien el texto de El Desconcierto.